Hola, ya también nos encontramos en otra video reacción más, la cual se llama Los momentos más traumáticos o tristes de series y películas para niños. Todos los créditos respectivos van de Alchemist. Ay, nunca, güey, no es la primera vez que reacciono a él, pero no puedo decir bien el nombre, no sé inglés. Alchemist, bueno. 174. Todos los créditos respectivos van a él, lo van a encontrar en la cajita de descripción para que vayan a apoyar el contenido original. Como de igual manera, todas estas video reacciones se graban en directo, normalmente en mi canal de Twitch. Aunque no hasta ahorita esté grabado en directo. Pero aún así pueden irme a apoyar. Como de igual manera, me pueden seguir en todas mis redes sociales. Que igual me encuentro como Sayalin Gel. Ahora sin nada más, empecemos. El segundo aniversario de Bob Esponja tuvo una escena bastante rara. En un mucho mejor especial que el nefasto aniversario anterior, nos contaban cómo Patricio llevaba a Bob a un tour por la superficie para dar tiempo a sus amigos de prepararle su fiesta de cumpleaños sorpresa. Pero durante la historia muy de vez en cuando se cruzan accidentalmente con Parche el pirata sin que éste se diera cuenta, un gran fastidio porque el pirata justamente se disponía a conocer al fin a su ídolo para darle un regalo. Al final Parche logra divisar a la isla, y con un cañón consigue aterrizar a ella dejando caer el regalo justamente en casa de Bob. Así que este lo abre y pues... ¡Sorpresa! ¡Soy Parche el pirata! ¡Feliz cumpleaños, Bob Esponja! ¡Gracias, Parche! Nunca pensé que esta idea de la cabeza en una caja funcionaría tan bien, pero ahora no sé muy bien qué hacer. Sí, todo fue planeado. Una escena un tanto bizarra sí, pero no tanto como... ¡Entonces empiecen a festejar! ¿Qué? ¡Demonio! ¿Qué coño pasó allí, weón? No me acuerdo de este capítulo. Tengo efecto Mandela, weón, porque ni me acuerdo. Lo peor es que el personaje solo vuelve a aparecer en una versión animada rara, y la versión original solo se le ve en clip shows fuera de la serie regular, por lo que muchos se quedaron con la idea que esta fue su última aparición, verlo convulsionar sin cabeza. Pero ¿saben? Han habido casos más impresionantes. Y es que a veces a los animadores se les pasa un poco la mano, mostrando desde escenas que solo a un niño asustaría, hasta cosas por las que... llamen a Dios. Así que recopilé algunos ejemplos. Y para Dios continuar, santo. Talkie es el patrocinador de este video. Me recomendaron esta app para chatear con personajes No. en inteligencia artificial. No. Ahí. Listo, vámonos. Bus Mágico es que era una serie para nenes chiquititos donde una maestra enseñaba lecciones de primaria a sus alumnos llevándolos de excursión en su autobús mágico. En su primer episodio, la clase toma un tour por el sistema solar, llevando consigo a Lisa Simpson, o bueno, una versión mucho más agradable, restregaba sus notas a cada rato y estaba más enfocada en colectar piedras que amigos, usando a su primo gemelo como burro de carga. Pero en algún momento la tipa por querer cazar un asteroide termina dañando al autobús, a lo que la maestra aprovecha para fugarse y dejar a todos a cargo de una nerd psicópata dispuesta a dejarse caer por un torbellino de azufre con tal de seguir recogiendo fregaderas, solo porque la maestra quiso hacérsela importante, mandando a todos a buscarla por lo que restaba del desconocido sistema solar, todo para que al final se hallara en el planeta Plutón, viendo las estrellas muy quitada de la pena la muy hija de su como sea. ¿Qué pedo con la maestra, huevón? Irresponsable. Al final cuando todos querían regresar a casa, resulta que la mocosa llenó el autobús de tantas piedras que este terminó expulsando todo. Como no quería quedarse sin pruebas de su viaje empezó a hacer berrinche, a lo que su primo, para evitar que los siguiera dejando varados en el espacio, tomó una medida poco saludable. Janet, ¿quieres pruebas? Te daré una prueba. Aquí está la prueba de lo que te pasará si te quedas aquí con tus cosas. ¡Arnaldo, no! ¡Ay, primo! ¡De vuelta a la tierra pronto! Al final la mocosa ¿Qué pido, weón? Ese chamaco. O sea, o sea, tipo, funcional, pero re extremista aquí. aprende que no hay nada más valioso que la amistad y esas cosas, y para aprenderlo solo tuvo que ver a su primo quitarse la vida aunque sea por un ratito. Gran inicio para esta serie infantil. Número 4. K-Dog es el tipo de caricatura que solo podría espantar a las asociaciones de padres, porque no vaya a hacer que la Bendy haga lo que los monitos. O eso creíamos.
Y es que por alguna razón, a algunos enfermitos se les ocurrió probar cosas nuevas, y gracias a un departamento de regulación aparentemente dormido, consiguieron sacar a la luz una de las escenas más gráficas y grotescas en el mundo de las series para niños. Aquel momento tan infame se halla en el capítulo Dientes para dos. El mismo va del dúo yendo por primera vez al dentista, y luego del chequeo se dan cuenta de algo curioso. Perro, ese que se la pasa comiendo basura, tiene dientes perfectos, mientras que el siempre ordenado y aseado gato, no tanto. Ahí se dan cuenta que, por lógica de caricatura, todo lo que coma uno lo termina sufriendo el otro, por lo que gato se la pasaría intentando que perro se cuide mejor para no quedarse sin dientes antes de pisar un geriátrico. Pero al ver que perro se rehusaba a dejar la chatarra, sin importarle en lo más mínimo lo que ocurra con su compañero, gato toma revancha, y al empezar a comer basura ambos, inician una lucha por ver quién es el primero en destruir los dientes del otro, dándose la gracia del episodio, y la escena en cuestión. Una noche el dolor de muelas no dejaba dormir a gato, y al ver como perro no dejaba la basura ni para dormir, decide él mismo lavarle los dientes, pero como no se deja acercar opta por métodos menos ortodoxos. Perro, al despertarse por lo sucedido, rápidamente regurgita a gato a donde estaba. A partir de acá la caricatura vuelve a lo normal. Güey, qué pedo. Es que si te pones a pensar todas estas ideas, obviamente al ser animadas tienen que ser aprobadas por alguien. Y que alguien te haya dicho, ¡ay, qué excelente idea! No va a traumar a los niños. Bueno, no sé, ¿eh? Ambos se siguen peleando, luego se reconcilian y arreglan las cosas. Más o menos. Pero eso difícilmente quitaba la impresión a los niños, quienes quizás iban a tener que dormir con la luz prendida solo porque sus dibujitos no hallaron una mejor forma de lavarse los dientes. Hay una razón por la que este episodio de Tom y Jerry subido a un canal oficial, parece ser un raro rejunte de varios cortos, en donde ni siquiera se molestaron en sincronizar el audio como si fuera copia pirata. Y es que el corto de los dos mosqueteros de Tom y Jerry es uno bastante infame, incluso más que esos hechos por checoslovacos mal pagados. La trama era simple, a Tom se le encarga proteger el gran banquete del rey, so pena de ser ejecutado si falla su misión. Y en eso aparece Jerry y Nibbles, quienes simplemente deciden aprovechar la oportunidad de conseguir comida gratis, por lo que se meten al castillo y se inicia las rutinas típicas de esta serie. Sin embargo, en algún momento los ratones logran vencer a Tom con un cañón, por lo que felices se retiraron con el botín. Hasta que... Buenos días, señor gatito. Hacia la guerra. Oye, sí, Sí, güey. Tom ya había morido en varios cortos, pero esto se sintió tan real. Se ve de que se dieron cuenta de su error, no por nada la Hanna-Barbera haría más cortos ambientados en la misma época donde evitarían ser tan bestias, enfatizando más el lado caricaturesco. Incluso harían un corto con la misma temática y una trama bastante similar donde los ratones pudieron redimirse salvando a Tom de una ejecución idéntica. Un buen intento de aliviar el trago amargo, lo malo es que las cadenas no pasaban todos los cortos de una, y por eso muchos ni nos enteramos. En el mundo de la animación es fácil empatizar con cualquier personaje, llámese robots, autos, lo que quieras. A una tostadora le pueden poner ojitos y motivaciones, y de pronto te preocuparás por ella en todo lo que dure la peli. De ahí por qué escritores con talento han podido hacer creepypastas basadas en series, logrando causar angustia sin necesidad de mostrar una gota de sangre. Entenderán por qué no a muchos les causó demasiada gracia encender el televisor, ver que pasaban Mad, y que de un momento a otro mostraran esto. Sí, mi transmisión está dañada, pero soy un auto que habla por todos los cielos. Piensen lo que hace. Güey, qué chinga. ¿Qué?
Lo peor es que el doblaje se esforzó para hacerlo aún más choqueante, pues en el original el personaje habla lo suficientemente calmado para quitarle dramatismo al chiste. So my transmission is shot, but I'm a talking car for crying out loud. Think what you're doing here. Pero aún así, esto no dejó de ser la peor muestra de la fijación malsana que tenía Matt con el Rayo McQueen, donde el chiste solo era jaja, el autito se muere. Pero saben, Pixar tampoco es demasiado mejor que ellos. Cars 2 es infame por su extraña historia, pero también se le achaca un poco su cantidad de muertes en pantalla. Por lo general no eran para tanto, excepto esa medio polémica donde los villanos capturan al espía que metió al protagonista en todo el conflicto de la peli, y cuando en medio del interrogatorio se enteran de lo que hizo, se deshacen de él activando una máquina para desestabilizar su combustible y... Cuando se le cuestionó a Lasseter por esto solo dijo que fue necesaria para mostrar el poder de los villanos. De hecho se dice que pudo ser mucho más gráfica, por lo que tuvieron que cambiar muchas cosas. Y saben, me lo creo completamente. Este es el agente Leland de Turbo, espía británico que aparece justo al inicio de la peli, para informarle a su compañero Finn McMissile de la situación de la organización que investigó, y además pide apoyo porque al parecer ha sido descubierto. Cuando el compañero acude a su llamado intenta contactarse con él, pero mientras reconocía la zona, los secuaces comienzan a hablar sobre un espía que han capturado. Y acá nos muestran qué fue de él. Agente Leland Turbo. Dado que el agente es descubierto y rápidamente perseguido, la escena no causó problemas. Cosa distinta si hubieran continuado con la idea original. En la secuencia original, una vez que el agente Leland es descubierto, comienza una escena de persecución. Pareciera que no hay escapatoria sin importar dónde vaya, pero en algún momento entra a un terreno despoblado y por fin logra perderlos. O eso pensaba. Casi al instante logra percatarse del literal cementerio en donde se hallaba, era una trampa. Sin tiempo para siquiera reaccionar, un brazo mecánico rápidamente lo toma. Es ahí donde lo coloca en una compactadora, y podemos ver con detalle cómo la máquina va destruyéndolo parte por parte. En ese momento una sombra aparece. La misma casi en tono de burla declara que su compañero sufrirá lo mismo, y aunque el agente con sus últimas fuerzas le aseguraba que eso nunca pasaría y que de hecho lo detendría, aquel ser se alejaba con un triunfante, ya lo veremos. La máquina terminaba el trabajo. ¿Qué rayos? Uno pensaría que ese tipo de films infantiles edgys se extinguieron desde el siglo pasado, y lo están, por eso sorprende que aún haya películas para niños que no teman ser cuanto menos crudos. Leafy fue un éxito rotundo en Sur Corea pese a ser un tanto engañosa, pues no era esta peli tipo Disney sobre animales parlantes viviendo aventuras, era un tanto más madura y explícita. La peli nos cuenta la vida de Leafy, una de las tantas gallinas de un granero industrial. Dado a que aquel desalmado y hasta perverso lugar no le permitía ni siquiera empollar sus propias crías, todo lo que quería es ser libre, por lo que un día para lograrlo decide ayunar al punto del desmayo para que el granjero piense que ha fallecido y la saque. Esto le daría resultado, pero hasta ahí se acabaría su suerte, pues el ser arrojada a aquella fosa común sería el menor de sus problemas. Como si el ser tratada como desecho de una gran maquinaria no fuera suficiente, acá la protagonista conoce a la comadreja, una feroz depredadora de la cual no podría librarse fácil ni al estar en ese sitio por un solo. Güey, me suena haber visto esa película, pero creo que la tengo tan borrada de la mente, güey. Ay, no. Pues sí me acuerdo de la comadreja, o sea, la estética y el Leafy. Motivo. Esa bestia jamás se alimenta de animales sin vida. Aquella cruel bienvenida al mundo salvaje no duraría mucho, pues una intrigante compañía se encargaría de la situación, para después alejarse sin demasiadas presentaciones. Las cosas no mejorarían demasiado, Leafy quiso vivir con las demás gallinas domésticas que el granjero tenía, pero fue rechazada casi de inmediato, y aunque consiguió asilo en un sitio cuyo único inconveniente que le daría es ver al pato que la salvó ya comprometido, no podría vivir ahí por mucho tiempo.
Pese a que el lugar tenía campos florales, que supuestamente camuflaban a sus huéspedes de los depredadores, eso no detendría a la comadreja, quien regresaría una noche para, como en una especie de revancha, cazar a la pareja de aquel buen samaritano. Este por supuesto intentó hacer todo para frustrar la caza de la comadreja, pero acá es donde nos enteramos que no puede volar. Solo pudo ver cómo la perdía para siempre en el horizonte. Aquí es cuando la protagonista se mete al nido invadido por curiosidad y se percata que aquella bestia había dejado a un futuro ser sin uno de sus padres. Ya sea por compasión o ilusión propia, instintivamente se dispuso a proteger ese huevo, teniendo la oportunidad de criar como solo lo hacían los seres vivos. Esto hizo que poco a poco estos dos se conocieran mejor, teniendo la protagonista la confianza de incluso ponerle un apodo, sin embargo esto no duraría mucho. Desde el No. incidente la comadreja había estado acechando el lugar cada noche, y aunque aquel pato guardián la había detenido, una noche algo salió mal. Mientras intentaba alejarla del hábitat, escalaron muy arriba de una colina y para colmo el guardián se lastimó una pata. Arrinconado y sin mucha movilidad, solo pudo intentar saltar de aquella saliente, sin poder librarse de su agresora. Sin fuerzas y sin habilidad suficiente para mantenerse en vuelo terminó dejándose caer a su fin. La protagonista solo pudo ver al único ser que la ayudó, dirigirse al peor de los destinos, sin poder hacer nada más que llorar. Pese a lo intenso del inicio, la historia gira por un rumbo mucho más alegre, el patito nace y la gallina gustosamente asume la responsabilidad de criarlo, y adaptarse a sus diferencias. Es una historia de maternidad donde poco a Ay. poco se le da más relevancia al hijo, quien no solo debe soportar las burlas y rechazos por tener una familia distinta, sino de que su madre lo críe como si ambos sufrieran las mismas limitantes, y tenga que recurrir a terceros para aprender a ser un pato. Eventualmente aprende a ya no renegar de ella cuando lo salva de que le corten las alas en la misma granja del inicio, y la gallina a su vez se percata de cuán preparado se ha vuelto su hijo, cuando en medio de una persecución de la comadreja logra lo que su padre no, emprender vuelo librándose de la depredadora sin caer del precipicio. Acá es donde se da la última parte de la película, donde el pato siente que es la hora de unirse a una bandada y conocer el mundo. Y aunque al principio fue rechazado, pues pensaban que era algún espía por el listón que aquel granjero le ató, podría sortear esto gracias a su madre, quien en vez de retenerlo lo ayudó a quitarse el listón, aunque se lastimara en el proceso. Al final, aquel pato incluso compitió para convertirse en líder de la bandada, teniendo que pasar por burlas, obstáculos y hasta sabotajes, en una larga carrera llena de trampas donde competían los mejores, pero que al aplicar todo lo que había aprendido pudo llegar primero, para así mostrarle a su madre cómo todos esos años habían valido la pena. Ay, qué Pero bonito. esa bandada no Güey, ya cuando me dijo, pero güey, creo que no me evitó la película, güey. iba a estar ahí por mucho, se acercaba el invierno. De antes se había establecido que Leafy cada vez se iba debilitando, y al principio no parecía muy importante, pero parece que ahora todo había empeorado. Más la historia acá da un rumbo inesperado. Mientras la protagonista vagaba por ese campo nevado, terminó topándose con una pequeña cueva. Fiel a su intratable curiosidad se metió sin pensarlo mucho. La misma era oscura, y llena de huesos. Pero en eso se percata que justo al lado hay un lecho de donde se arrastran unas pequeñas criaturas. No lo pensó dos veces para regresarlos a su sitio a salvo como si fueran sus hijos. Mientras tanto, su hijo, ahora como líder de la bandada, pedía permiso para ausentarse un momento, y es que quería buscar a su mamá para despedirse. Sin embargo, mientras la buscaba alcanza a ver cómo la comadreja tenía a otra víctima, y como la misma aún no había fallecido, el pato rápidamente fue a su rescate. En el forcejeo ambos cayeron frente a aquella madriguera, la comadreja se abalanza sobre el líder, haciendo que la gallina retroceda casi pisando el lecho, y de pronto... ¡Cuidado! ¡Aléjate de mis bebés! ¿Bebés? ¿Ellos son tus bebés?
Dándose cuenta de la situación de rehenes en la que estaban, decidió aprovechar para exigirle a la comadreja que liberara a su hijo a cambio de dejar a sus crías en paz, cosa que aquella depredadora tendría que aceptar, prometiendo a sus crías que pronto buscaría alimento en otro lado para sobrevivir al invierno. Al final, a lo alto de la colina se puede ver cómo la bandada ha empezado a emprender vuelo y piden ser liderados. El guardián, melancólico porque tendría que dejar a su madre en este lugar, casi se arrepiente de partir, pero la gallina lo anima a seguir, pues no quiere ser un lastre para que conozca el mundo solo porque no puede acompañarlo. Le expresa como siempre atesorará los recuerdos, y que no necesita demostrar nada, para ella ya es un valeroso Ay. guardián. Ambos se despiden con un abrazo, prometiéndose mutuamente que se volverán a ver para platicar de todo lo que ha vivido. Porque siento que nunca se van a volver a ver. ¿Por qué? A continuación, se da un plano panorámico del lugar y el audio, por alguna razón, se descompone. Es decir, empiezan a sonar pisadas de fondo, voces, como si no pertenecieran a la escena. Al final, se puede escuchar a la protagonista decir algo alarmantemente extraño, y seguido de eso, se escucha un desgarrador grito para pasar a los créditos. Es difícil interpretarlo, como si fuera esa típica escena de peli extranjera queriendo ser enigmática, pero no. Si se escucha así, es porque el final está censurado. Y por buenas razones. En el final original, La gallina creo si no mal recuerdo, la gallina se sacrifica para que ¿qué era? La zarigüeya, creo que así se le llama. Zarigüeya se puede alimentar y darle de comer a sus bebés. cuando la protagonista ve a su hijo marcharse a lo lejos, empieza a nevar, por lo que se deja llevar por el momento e imagina que está volando, deseando haberlo aprendido. Pero en medio de todo esto, aparece la comadreja. La gallina rápidamente se da cuenta de su agitación, de su mirada. Y comprendiendo todo, expresa su decisión. Sí. Puedes comerme. Para que tus bebés no mueran. Ven, La comadreja se abalanza, profiriendo aquel grito. En la toma final alcanzamos a ver a la comadreja retirarse, dando paso a la secuencia que sí vimos. Entendemos por qué se da esa toma desde arriba. Y cuando la cámara se acerca de esa forma al líder de la bandada, sabemos que al final, este no tendrá que viajar solo. Muchas gracias por haber visto este video. chale, porque ahora su mamá lo va a acompañar. Pero no de la forma que le quisiera. Nah, weón. Creo que sí me lo alcancé a ver, weón. Yo en su momento creo que lo alcancé a ver porque me gustó cómo el pato defendió a la gallina y dije, oh, sí, romance. Bueno, no, al final no hubo romance. Hubo tristeza, dolor y decepción, depresión y todo en guión. Chale, ya no me acordaba de esto. Creo que por eso hice borrón y cuenta nueva. F. F.